quieren que lo hagamos, si quieren que larguemos. Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos listos. Bueno, están de visita en Relicó, comentando un poco, seguramente comenzando un poco la campaña. ¿Con qué objetivos particularmente, más allá de esta interna, en caso de poder ingresar a la cámara, ¿no? Bueno, sí, hemos iniciado la recorrida por las distintas localidades. Hoy nos encontramos acá visitando algunos vecinos y algunos emprendimientos de Realicó y transmitiéndoles cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que vamos a hacer en caso de llegar al Congreso y qué es lo que no vamos a apoyar. En función de eso, tenemos varios proyectos en los cuales estamos trabajando. Uno que es un fondo de reparación histórica para la provincia de La Pampa. Vemos cómo otras provincias, caso de San Juan, el caso de San Luis, caso de provincia de Buenos Aires, el Fondo del Conurbano Bonaerense, han tenido fondos para un régimen de promoción industrial o para reparaciones históricas. Nuestra provincia vemos que han pasado los años y que falta mucha infraestructura. Por eso, en el caso de llegar al Congreso, vamos a estar planteando un fondo de reparación histórica, ya sea en parte por el robo que nos han hecho del río, lo cual ha hecho que toda una zona de nuestra provincia no se pueda desarrollar, y el cual, al momento de votar el presupuesto, nosotros, les vamos a proponer al resto de los legisladores de nuestra provincia, que salga una partida específica para nuestra provincia, y esa partida destinada a infraestructura, ya sea de rutas, de gas, para las localidades que no lo tienen, ya sea para promover el empleo, que es lo que está faltando, ¿no es cierto?, a través de financiamiento, ya sea para un régimen de promoción industrial dentro de nuestra provincia. A su vez, también estamos convencidos que hay que modernizar las leyes laborales. Tenemos leyes muy viejas que en un momento de crisis, producto de la pandemia, producto de la crisis económica, es necesario modernizar. Hoy vemos que tanto empleados y empleadores están desprotegidos, así que vamos a promover la modificación de estas leyes con las siguientes propuestas. En primer lugar, sectorizar las actividades, porque no es lo mismo quien trabaja en la construcción, quien trabaja en la salud, quien trabaja en el comercio, quien trabaja en prensa. Y por otro lado, también buscar la manera de que hoy, con el criterio que está de prohibición de despido y doble indemnización, lleva a que nadie esté fomentando nuevo empleo, ¿no es cierto?, en un momento que realmente se está necesitando. Entonces, vamos a ver el camino para que haya un buen seguro de desempleo y que no genere lo que ha pasado en nuestra provincia y en nuestro país durante esta pandemia, donde cientos de comerciantes, pequeñas pymes, emprendedores han tenido que cerrar y se encuentran los empleados de ellos desprotegidos porque no pueden cobrar la indemnización que les corresponde, y a su vez terminan a lo mejor con un juicio durante años contra el empleador, que se encuentra fundido y tuvo que cerrar su actividad, ¿no es cierto?, producto que algunas actividades estuvieron cerradas un mes, mes y medio, pero otras han tenido que estar cerradas durante un año, con lo cual se hace imposible tener cerrado en un año y tener que estar pagando un alquiler, pagando sueldos, cargas sociales. Algunos lo habrán podido sostener, pero muchos lamentablemente cayeron. Entonces, vamos a promover que haya un buen seguro de desempleo en el cual el empleado, al momento de quedarse sin trabajo, que vayan surgiendo de los aportes que se hagan a ese fondo, pueda tener un ingreso para cubrir todas las necesidades básicas necesarias, similares al salario, hasta que pueda reincorporarse al mercado laboral. Y de esa manera no dejar un emprendedor a lo mejor inhibido de por vida, donde no va a poder iniciar una nueva actividad. A su vez, estamos convencidos de algo. El año pasado entró en vigencia una ley de alquileres, ¿no?, que en teoría venía a solucionar el problema de los inquilinos, y la realidad es que terminó generando un cuello de botella donde consulten con cualquier inquilino, se les han disparado por los índices de una manera altísima en los valores y se han visto perjudicados tanto inquilinos como propietarios. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es derogar, analizar cuáles son las medidas que hay que tomar y buscar la manera de proteger a ambas partes. Te hago una consulta antes de pasar, que me quedé con el tema de la reforma laboral y la necesaria también reforma impositiva. Los empresarios tenemos un cuello de botella que no hay gente capacitada. Vos te llevas un año capacitar, y si durante ese año no se logró capacitar, no te sirve cuando vos tenés que pagarle para echarlo como si fuera bueno, y vos gastaste un año de tu tiempo enseñándole.
imposible poder desarrollarse. Sí. Por eso hay que modernizar, porque nos quedamos con una legislación totalmente fuera de época. A su vez se ha modernizado el trabajo de hoy, y más con la virtualidad en la pandemia ha cambiado totalmente, y tenemos que buscar las garantías para quienes dan empleo, que lo puedan dar sin abusar y garantizando también al empleado. Por eso un buen fondo de desempleo. Si no está pasando donde uno habla con cualquier emprendedor o comerciante, no quiere iniciar ninguna actividad, y el país necesita hoy que reactivemos, que se invierta y que empiece a haber trabajo. Sí, en primer lugar agradecerles a ustedes, comunicadores, porque bueno, esta campaña inusual que estamos arrancando hoy, vamos a necesitar mucho de ustedes, los comunicadores, también por supuesto de las redes sociales, pero esto de no poder hacer grupos grandes de reuniones son una gran ayuda para nosotros para poder llegar con nuestro mensaje, con los compromisos que debemos asumir quienes pretendemos llegar al Congreso de la Nación. En este caso, en Relicó, ¿cómo fueron recibidos, sobre todo con las personas con las que pudieron dialogar? ¿Qué es lo que más justamente les está manifestando y cómo ven ustedes en relación a las posibilidades de la campaña? A un lugar donde la falta de escuelas técnicas, ¿no? ¿Cómo ha caído? Bueno, Relicó tiene la suerte de tener. Pero son los problemas que hoy tiene la gente, que hoy los problemas cotidianos. Y después, por supuesto, existen los problemas complejos, ¿no? La inflación, la pobreza, necesitan encararlos de forma mucho más integral. Pero fíjense ustedes que cuando hablo de estas dos grandes situaciones que son pobreza 50%, inflación 50%, y que todos los partidos políticos seguramente tenemos responsabilidad, porque no son problemas que vienen de hace 2, ni de 4, ni de 10 años, y que seguramente en los próximos años, y principalmente en los próximos 2 años, donde en lo personal no veo una pospandemia todavía, creo que van a faltar olas, hoy se está hablando de la cepa delta, creo que van a tener que buscarse los consensos y los acuerdos en el Congreso de la Nación, que hoy no existen, para poder enfrentar estos problemas, por lo menos para ponerle freno a estos problemas. Y después hay otros problemas muchísimo más sencillos de resolver, y uno de ellos son los problemas que causan el populismo, la demagogia, como el cierre de las exportaciones de carne, ¿no? Fíjense que es un problema muy sencillo de resolver, porque cuando uno toma malas decisiones populistas, decisiones demagógicas, que han dado malos resultados, y las vuelve a tomar, van a volver a dar malos resultados. ¿Qué pasó con el cierre de exportaciones de carne? Una caída de un 10, un 15% en el precio de la carne en pie, un 10, un 12% de aumento ya en la carne en las carnicerías, el desinterés de los compradores de hacienda. Yo soy de la zona sudoeste de la provincia de La Pampa, cuesta mucho ir colocar la hacienda gorda, la hacienda invernada, y no ha generado los resultados que el gobierno prevía, o no, o tal vez solamente buscaba un impacto populista de decir, bueno, vamos porque queremos cuidar, con el famoso eslogan de cuidar la mesa de los argentinos. Y estos problemas deben solucionarse. Por eso, en estas campañas, principalmente si nos toca ir al Congreso de la Nación, tenemos que ser muy claros y muy contundentes qué vamos a acompañar y qué no vamos a acompañar. ¿Y cómo se generan los consensos? Si en temas tan complicados, complejos, cuesta justamente la generación de consensos entre fuerzas políticas que son antagónicas, ¿cómo se genera eso? Tal vez con renovación de personas, y tal vez nos van a obligar. Hoy el Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a haber un acuerdo con la Argentina siempre y cuando todas las fuerzas políticas estén de acuerdo. Porque ¿qué pasa siempre? Pierde un gobierno, no acepto el acuerdo que hizo el gobierno anterior, lo declaran fraudulento, no lo vamos a pagar, la deuda la contrajo este gobierno. Todos los gobiernos se pasan 2 o 3 años acusando al gobierno anterior, acusando al imperialismo de los problemas en vez de asumirlos. Y yo creo que nos vamos a ver obligados a buscar acuerdos. Pero nosotros, si bien queremos ser parte de esos acuerdos, queremos ser parte de la solución a la grieta, no vamos a acompañar de ninguna manera leyes que vayan contra la propiedad privada, no vamos a acompañar leyes que aumenten impuestos, no vamos a acompañar leyes que aumenten retenciones, no vamos a ir en contra de cierre de exportaciones. Parece que lo único que no tiene ser por nuestro país es la exportación de jóvenes, ¿no? Porque
vivimos también esta realidad. Vos me decías que nos encontramos muchas veces en las recorridas, ¿no? Familias que me dicen, y nuestros chicos adolescentes o jóvenes están pensando que cuando pase esta pandemia probablemente busquen futuro en otros países. En el año 94 se hizo una asamblea para renovar la Constitución, donde hubo un acuerdo general de las diferentes fuerzas políticas de que era necesario ayornar, diríamos, la Constitución Nacional. Y esto obviamente tiene que ver con el futuro. Hoy lo planteamos y tiene que ver con la falta de políticas de Estado que se han planteado con vistas a los próximos 30 años, que tiene que ver en materia energética, de educación, que tiene que ver con qué va a pasar con otros aspectos, con la infraestructura, la pesca, el medio ambiente. Hay un montón de temas, la educación misma, que tiene que ver, y no hay políticas de Estado, diríamos, de lo que va a ocurrir de acá a 30 años. Mira, esto yo siempre digo que hay que mirar ejemplos. Nuestro país hoy está con una gran grieta y hay que trabajar para terminarla. Basta mirar otros países que están gobernados por frentes de derecha o frentes de izquierda, caso de Uruguay, pero sin embargo tienen políticas de Estado, por ejemplo la exportación de carne, ¿no es cierto? Que esté el gobierno que está, ellos saben cuál es el rumbo. O Chile, con respecto a la política del cobre, gobiernan frentes de derecha, frentes de izquierda, pero tienen políticas claras que son las famosas políticas de Estado. Y las políticas de Estado tienen que pasar por los valores y los principios también. Este país se hizo grande con la cultura del trabajo que trajeron los inmigrantes cuando llegaron. Este país se hizo grande con la educación, que fue lo que generó la movilidad social y es a lo que hay que volver a apostar. Un país sin educación no tiene progreso. Por eso nosotros estamos convencidos y vamos a acompañar todas las leyes que sean para favorecer a la educación y no vamos a permitir que haya ningún tipo de recorte en este sentido. Quiero decir esto porque, como decía Hugo, hay que plantear qué es lo que estamos dispuestos a votar, qué es lo que no, que la gente después de escucharnos sepa y nos pueda exigir. Lo peor que podemos estar diciendo es lo que no vamos a hacer o lo que no queremos. Acá hay que decir realmente qué es lo que queremos, qué es lo que queremos representar. Y respecto a tu pregunta, el diálogo es fundamental. Yo tengo amigos que son peronistas, de familias peronistas, tengo amigos que son kirchneristas y puedo compartir un asado y puedo hablar y discutir. A veces es cierto, alguno es más cerrado u otro más, pero se puede tener diálogo y cuando hablas en común qué es lo que queremos todos, queremos lo mismo. Bueno, hay que tratar de encontrar eso, qué es lo que queremos todos, porque esta grieta no puede estar la mitad del país para un lado y la mitad para el otro. Si no, vamos a terminar colapsando y en un año y pico pasamos del 33% al 50% de pobreza y capaz que en 2 años estemos en un 60, un 70 y cada vez más. Es momento que todos participemos. Yo sé que la sociedad hoy está enojada con todos los partidos políticos, con los radicales, con los peronistas, con el PRO, con el socialismo. ¿Saben por qué? Porque no ven respuesta. Pero si no nos comprometemos, de las crisis se sale con política y con participación. Entonces, es momento, en mi caso es la primera vez que voy a participar por un cargo electivo, nunca he estado en ningún cargo ni de funcionario, ni de asesor, ni de nada, pero estoy convencido que tenemos que aportar un granito de arena. Y esto lo digo porque un legislador tampoco va a cambiar la realidad del país, pero si todos aportamos una idea, si todos ponemos un granito de arena, vamos a empezar a salir adelante. Y por eso estamos acá. Yo lo que noto en estos más de 30 años que uno puede tener uso de razón y de regreso a la democracia, siempre es verticalismo, siempre es de arriba hacia abajo. En Buenos Aires ordena, baja Santa Rosa y baja los pueblos del interior. Y nunca es desde los pueblos del interior hacia arriba de lo que está pasando. Y ahora, por ejemplo, orgánico, estamos cerca de todo y lejos de todo. Un productor agropecuario tiene que hacer 600 kilómetros para llevar el grano al puerto. No es lo mismo llevar el grano desde Pehuajó, de la provincia de Buenos Aires, o Pergamino, que están ahí. Y sin embargo la tiene que pedalear todos los días desde el interior. Y parece que somos del interior, más del interior y allá abajo del interior. Ese debate falta. Sí, yo creo que la respuesta a eso es tener molinos en la provincia de La Pampa, tener fábricas de biocombustibles en la provincia de La Pampa, tener fábricas de balanceado en la provincia de La Pampa, faenar toda la hacienda que podamos en la provincia de La Pampa. Y creo que en algunas cosas se ha avanzado, pero eso nos daría darle valor agregado a nuestra materia prima que hoy seguimos siendo porque lamentablemente no hemos logrado ni siquiera comenzar a industrializar la provincia en los últimos años. Hay una cuestión que se ha planteado, perdón que lo corte con el tema del sector agropecuario,
que la provincia de La Pampa es una de las pocas provincias que cobra guía del cereal. Y los transportistas o los productores, en muchas circunstancias, hacen la guía en la provincia de Córdoba. De hecho, han desaparecido la mayoría de los centros de acopio de lo que es el corredor de la ruta 188, desaparecieron todos, porque al productor no le conviene dejar el cereal acá y no llevarlo a la provincia de Córdoba, donde no le van a cobrar guía. Sí, sí, pasa en los pueblos limítrofes, en las ciudades limítrofes, está sucediendo esta realidad que vos planteás. Y desaparecieron cientos de puestos de trabajo al desaparecer los centros de acopio, ¿no? Ahora, en la búsqueda de consenso de la que estamos hablando, ¿qué falló, digamos, dentro de la interna, en este caso, de Juntos por el Cambio, que hay 5 opciones, ¿no? Mira, justamente cuando él decía el verticalismo que hay, nosotros se buscó la construcción de un acuerdo, hubo diálogo entre los distintos sectores y no se pudo llegar a una lista de unidad. Y cuando no hay que tenerle miedo a la participación de la gente, cuando no se llega a una lista de unidad, hay un mecanismo que es la democracia, que es a través del voto, con la cual la gente va, participa y va a elegir cuál es la opción que considera más viable o que más representa a la sociedad. Y aprovecho a transmitir porque la realidad también uno nota que hay un gran desconocimiento en qué se va a votar en el mes de septiembre y qué se va a votar en el mes de noviembre. Bueno, en nuestra provincia se van a renovar 3 senadores, es una de las 6 provincias que va a estar renovando los representantes en el Senado, 8 provincias, perdón, y se van a renovar 3 diputados nacionales, nada más. Las PASO son primarias obligatorias para todos, pueden ir los afiliados a todos los partidos, los independientes, y van a poder optar en cualquiera de las boletas. Y después, en el caso de nuestro frente, el Partido Justicialista ya tiene elegido quién va a ser su candidato, que va a estar la boleta en el cuarto oscuro y va a pasar para el mes de noviembre. En el caso nuestro van a haber 5 boletas, la gente va a elegir quién va a ser quiénes lo van a representar y estará la boleta en el mes de noviembre. Hablando justamente acerca de lo que tiene que ver con una interna, hay distintas visiones al respecto, ¿no? Hay gente que cree que se fortalece justamente un partido político en la interna porque ese movimiento que se genera extra en la puja, digamos, bien entendida, fortalece a las fuerzas políticas, pero en algunos otros casos también puede llegar a generar alguna rigidez y algunos daños. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, yo creo que tocaste un tema que el radicalismo acaba de cumplir hace poco 130 años. Y creo que el hecho de ser un partido tan horizontal ha permitido llegar a 130 años y seguramente vamos a seguir a mucho más. En lo personal, yo y seguramente Poli tampoco estaríamos en un partido donde las cosas se deciden de forma vertical. Por eso elegimos el radicalismo. Y esto que a veces parece una debilidad, porque es cierto, vos hablabas de la búsqueda de consenso, tal vez todos los candidatos pensemos más o menos parecido de qué políticas se deben desarrollar o de lo que vamos a ir a hacer al Congreso. Muchas veces las diferencias son de métodos, de forma de hacer política, de actitud de las personas, y no pasa por el pensamiento que tenemos global. Por eso creo que no nos hace sentir débiles tener que participar de una interna. Para eso están las PASO, soy defensor de este tipo de elecciones, no que un grupito cerrado de afiliados decidan sus candidatos, exponernos ante toda la sociedad para que pueda elegir nuestra boleta o otra boleta. Y creo que las PASO han sido muy bienvenidas para los partidos como el nuestro, que somos horizontales y usamos las PASO como una herramienta y no es una lista única puesta a dedo y decidida por 4 o 5 personas. Claudio, ¿cuáles son las expectativas en este caso? Una decisión seguramente difícil, ¿no? El exponerse justamente también en una lista, en esta interna, sobre todo. Sí, ¿no? sí. También al principio lo fui pensando, pero también me agarró en un momento de la vida en donde, todos saben, trabajo en una escuela y en algún momento me mandaron a casa, no podía ir a la escuela y yo dije, estaba en desconformidad con esa medida, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y me puse a estudiar. Entonces, venía con preparación, con cursos, y bueno, ahora mi participación, más allá de acompañarlo, también es en la generación de ideas, de propuestas, esto que venimos diciendo, hay que sostener los valores de la República, hay que ver cómo se fortalece la educación, que es el camino para conseguir el trabajo y el trabajo es el camino para salir de la pobreza. Entonces me puse ahí a disposición y a trabajar con muchísimas ganas.
Con respecto sobre todo al comité de Relicó, ¿no? En esta puja justamente que se genera en esta interna, imagino que, bueno, comenzaron las charlas, las discusiones en algún primer momento. Inmediatamente se supo, digamos, que a quién se iba a acompañar y cómo se iba a ir justamente desde Relicó. Bueno, el comité de Relicó había mandado una solicitada de apoyo a Poli mientras estaba todo el proceso de negociaciones. Después, cuando viene la invitación de Poli, yo hago una consulta, una decisión compartida y bueno, fue ampliamente mayoritaria el apoyo del comité de Relicó para que participara y bueno, y hacer fuerza para que se dé que esta línea sea la que triunfe y después el adversario nuestro es el justicialismo, el frente de todos. Sobre todo en esta vertiente que se ha radicalizado, este cuarto kirchnerismo, ¿no? Nosotros decimos que es un proceso autocrático que pone en juego los valores de la República, por lo cual hay que, para nosotros es imprescindible frenarlo, este proceso de concentración de poder, poder judicial, los medios. No hay futuro, ¿eh? Yo vengo diciendo, más allá de las características que tiene este país, que le cuesta mucho aprender de sus errores y le cuesta aprender de las experiencias exitosas de los otros países. Mencionábamos el ejemplo de Uruguay, que con sus variantes, con sus problemas, pero va progresando y va prosperando y va cada vez disminuyendo la pobreza. Lo mismo es el ejemplo de Chile. Decíamos una cuestión de la educación que es esencial, Brasil, de Lula, que permitieron que se mida la educación, los avances, poner metas de mejora. Siempre se están pensando en cuestiones revolucionarias cuando lo que hay que ir es ir mejorando paulatinamente. Bueno, el Brasil de Lula lo permitió. Entonces, frente a ese panorama creo que hay que participar y proponer, ¿no? Por último, por lo menos para mí, estas elecciones sirven como un ensayo para lo próximo, lo que se viene después, que tiene que ver ya más con lo ejecutivo. ¿Ustedes tienen igualmente una mirada de cara a lo que se venga después? Sí, lógicamente, perdón. A ver, elección tras elección va haciendo un ensayo y uno va desarrollando y va sumando propuestas, ideas, territorialidad y siempre es un ensayo de lo que viene a futuro. Bueno, gracias. Muchas gracias.